Vamos a hablar hoy de una señora muy hermosa, una actriz, una cantante, Hortensia Schneider. Nos situamos en el Segundo Imperio, en París, allá durante la época de Luis Napoleón, de Napoleón III. La llamaban la reina del pueblo, a Hortensia Schneider. Nació el 30 de abril de 1833. O sea que no nos situamos nada durante el Segundo Imperio, sino que retrocedemos hasta el momento mismo del nacimiento de Hortensia. 30 de abril de 1833. Era hija de un sastre. Tuvo una infancia feliz en el taller de su padre, donde hacía toda clase de gracias para los visitantes, le obligaban a cantar para las visitas. Era hermosa, y cuando empezó a crecer, llegó a tener un rostro perfecto, un cabello rubio tirando a rojo. No se ve cómo se puede tirar a rojo, pero bueno. Y un busto esplendoroso también. Tirando. Su temperamento era ardiente, osado y a menudo insolente, el temperamento de ella. Cuando tenía 15 años, su padre la recomendó a un taller de modista con la esperanza de que siguiera la tradición familiar. Él era sastre, quería hacer de su hija una modista. Parece que desde hacía siglos los Schneider se dedicaban a la confección y arreglo de todo tipo de ropas. Casa Schneider. Pero un día se presentó en el negocio un muchacho bastante mayor que Hortensia, que era cajero en una tienda de armas, se llamaba Jean, y parece que entre hilos, agujas, ovillos y madejas, el cajero Jean se convirtió en el primer amante de Hortensia Schneider. Parece que le hacía muchos regalos el cajero, y en un momento, faltándole dinero para completar el precio de algún regalo, echó mano a la caja de donde trabajaba, con lo cual fue a parar a la cárcel y nunca más vio a Hortensia, que ni siquiera lo fue a visitar. Ella alternaba su aprendizaje del arte modista con clases de música. Tenía una voz bastante buena. En Burdeos no había un teatro importante, pero por unos pocos francos, la juventud de Burdeos podía asistir a una sociedad llamada Athénée, en donde había todo tipo de espectáculos. Y en aquella sociedad, Hortensia participó en cientos de actividades, hizo todo tipo de papeles teatrales, distintos géneros, vodevil, ópera cómica, comedia, melodrama, aprendió a bailar un poco, y qué sé yo. El caso es que un día la contrataron para recorrer la capital con una compañía. Mejor dicho, no para recorrer la capital, sino para ir a la capital a cantar o a bailar o algo. Llegó a París en 1855, quedó deslumbrada. A los pocos días, un amigo suyo llamado Bertelier le presentó al músico Jacques Offenbach. Y vamos a detenernos, si ustedes me permiten, por un ratito en Jacques Offenbach. En realidad se llamaba Jacob Everst, había nacido en Colonia y muy joven había emigrado a Francia. Parece que tocaba muy bien el violonchelo y había logrado que lo aceptaran en el conservatorio, gracias a la intervención de Cherubini, que era el director del conservatorio. Offenbach tenía mucha facilidad para crear melodías, era muy divertido tocando, imitaba con su instrumento durante los conciertos el cacareo de las gallinas, y se divertía tocando las partituras de un modo extraño. Por ejemplo, tocaba una nota sí, la otra no, y con eso se divertían los demás músicos, ¿no? Formó parte de la orquesta de la Ópera Comique, y ahí empezaron a conocerse sus composiciones, que eran valsecitos fáciles y sentimentales. Era capaz de componer en cualquier momento y circunstancia Offenbach. Sus amigos dicen que lo hacía incluso en medio de un baile en su casa, en un rincón. Era muy friolento, además. No tiene nada que ver con su facilidad para la composición. Andaba siempre envuelto en abrigos de pieles, salía a la calle con frazadas en la espalda.
En fin, parece que un día se le incendió la casa a Offenbach. La Waldorf, una casa que él había construido con enormes sacrificios. Y se le empezó a incendiar. Y Offenbach intentó salvar el piano y lo tiró por la ventana. Acción que, según sus palabras, lo destruyó en forma patética. Luego tomó una silla, se sentó en el jardín y tranquilamente asistió al espectáculo de la casa devorada por las llamas. Pero volvamos al encuentro de Hortensia Schneider con Jacques Offenbach. Parece que el compositor así nomás le tiró con desdén una partitura y le pidió que la descifrara. Entonces la muchacha, medio temblorosa, empezó a cantar y Offenbach quedó fascinado y la contrató. Y a partir de ese momento, Hortensia Schneider y Jacques Offenbach formaron un binomio muy exitoso en el teatro parisino. Pronto empezaron a conocerse las aventuras amorosas de la chica. Además de sus virtudes, lo que le valió más prestigio en esa época fue haberse convertido en favorita del duque Gramont Caderousse, que era el dandy más encantador de París. Era el arquetipo de la época, el duque Gramont, ¿no? El rey en los restaurantes, iba a la Maison Dorée o al Tortoni, pero no a sino al de París, y era miembro honorario del Jockey Club, pero no del de acá, sino de París. Queda más cerca. Claro. Y a los 25 años ya, de tanto andar por ahí en fiestas y en francachelas, ya estaba desgastado, tantos placeres. Era famoso por sus duelos. Se batía siempre a duelo, ¿no? Por otra parte, el tipo era ateo o agnóstico, no era creyente. Pero un día se batió con uno que había injuriado a la Virgen. Y después dijo que no lo hacía por creyente, sino porque no podía soportar oír hablar mal de una mujer. ¿Qué tal, Tipo raro, ¿eh? Ese era el conde Gramont. Bueno, Hortensia estaba muy enamorada del duque de Gramont, que resultó ser duque y no conde. Y tuvo con él un hijo, que resultó un desastre, naturalmente, imagínense, ¿no? Profesaba todos los vicios y se había hecho chorro, como si no fuera además un vicio. Por ahí se enfermó el duque. En 1858 le agarró una fulería, se le declaró una tuberculosis, viajó a Egipto para intentar mejorar su salud en aquel clima, no pudo, y murió en París, triste y melancólico, a los 30 años de edad. A los 30 años de edad. Se murió y le dejó toda a Hortensia. Ella se olvidó de todos sus contratos, decidió dejar su carrera, imagínense dónde está la guita. Offenbach, a quien lo habíamos dejado ahí, me dio ahí una pequeña amistad nada más, ¿no? Y una relación profesional. Pero claro, la mina dejó de cantar, se desesperó, intentó consolarla, Offenbach. Sin embargo, hay que decir que este amigo nunca quiso sumarse a la lista de los amantes de Hortensia Schneider. Para el músico, Hortensia hacía demasiado ruido y resultaba demasiado espectacular, sin que aclarara después el significado de sus palabras. Él la trataba afectuosamente, con una cierta autoridad paterna y nada más. A mí me parece que ella no le daba bolilla, ese es el asunto. Un día, retirada Hortensia en Burdeos, recibe un telegrama de Offenbach en el que le invitaba a participar en una de sus obras. Y ella aceptó. Así se creó La Bella Helena, que luego dio la vuelta al mundo, ¿no? Las óperas cómicas de Offenbach, interpretadas por Hortensia, recorrieron el mundo. Fueron muy, muy exitosas. La más famosa de estas obras debe haber sido La Gran Duquesa de Gerolstein. La Gran Duquesa de Gerolstein coincidió con la Exposición Mundial de 1867 en París,
que reunió a todas las personas importantes del mundo. Cuando usted era importante, tenía que ir a la Exposición Internacional de 1867. Ahí fue el khedive de Egipto, Ismail Bey, los emperadores de Rusia y de Alemania, todos. Lo que debemos decir con respecto a la gran duquesa de Gerolstein es que ese ducado, el de Gerolstein, no existió nunca, sino en la imaginación de Eugenio Sue en Los Misterios de París, aquella bella obra, ¿no? Bueno, en la obra de Offenbach aparecía el miedo a la guerra que se aproximaba. Pronto iba a declararse la guerra franco-prusiana en 1870. Bueno, pero era una farsa militar, cortesana, una porquería. El zar Alejandro II de Rusia se había hecho reservar un palco para ver la gran duquesa de Gerolstein vía telégrafo. Se cuenta que durante sus días en París se lo vio desaparecer repentinamente de una cena al zar Alejandro. Porque estaban todos en la cena, y el zar desapareció. Lo buscaron por todas partes. Algunos pensaban que lo habían raptado los patriotas polacos, que siempre andan por ahí raptando zares de Rusia. Pronto se averiguó que su majestad imperial se había hecho llevar al hotelito que tenía Hortensia en la Rue Saint-Denis y que allí pasaba las noches en lugar del palacio que se le había asignado. Llegaron a visitarla también a Hortensia el gran duque Constantino, el rey Luis I de Portugal, príncipe de Gales, conde de Flandes, en fin. Y la minita tiranizaba a todos con sus caprichos. Las crónicas dicen que pasaron por aquel hotelito y compartieron su pomposo lecho 3 emperadores, 7 reyes, un virrey, 9 grandes duques, 2 archiduques, 22 príncipes y una cantidad indeterminada de personas particulares. De todos estos macanudos, el único que estableció con ella una relación más o menos duradera fue el khedive de Egipto, Ismail Bey. Bey era medio verdoso de tez, como este que les habla, rechoncho y vivaracho. Bueno. Se consideraba un enamorado de París y un devoto de Hortensia. Era caprichoso, como buen khedive, y despilfarraba dinero por todos los güines. Un día, mientras descansaba en un balneario de Vichy, se sintió aburrido, mandó un telegrama a París que decía, envíenmela a Schneider. Hablaba así, pues no hablaba bien el idioma, el khedive. Y los funcionarios de París, pues lo mandó ahí al Quai d'Orsay, ahí donde estaba la policía, qué sé yo. Los funcionarios creyeron que se trataba del gran industrial Schneider, director y fabricante de la industria pesada de guerra. Y entonces, pensando que el khedive de Egipto iba a cursar un importante pedido de armas, yo qué sé, lo mandaron a buscar a Henry Schneider al balneario, y lo mandaron al balneario. Y fue allá, imagínese, el fabricante de armas, Schneider, ahí el tipo con una valija, y llega, y se encontró con el bajá, con el khedive, esperando con una toalla en la cintura y varios ramos de flores. Y dice, soy Schneider, dice el tipo. Y parece que la reunión no prosperó. No, ¿cómo has cambiado? En todos aquellos lugares, lugares distinguidos, en donde a Hortensia le impedían la entrada por alguna razón. Imaginemos un lugar donde no la dejaran entrar, ¿no? A Hortensia, por no estar invitada, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, ella, hay olor a quemado, decía, paso a la gran duquesa de Gerolstein. Y se metía. Los guardias le cedían el paso porque, qué sé yo, pensarían que es algo. Incluso Napoleón III solía visitarla de vez en cuando, lo cual no nos sorprende en lo más mínimo, ¿no? Porque Napoleón III ya notaba
en todas. Llega la guerra de 1870, guerra que arrasa con el Segundo Imperio, y no solo el Segundo Imperio se ve perjudicado, sino que se arruina la opereta de Offenbach y se arruina Hortensia Schneider. Los tiempos cambiaron, ella se retiró de la vida pública. Cosa curiosa, se casó con un falso conde italiano, un gigoló de ojos almendrados, al cual abandonó en Florencia cuando se dio cuenta de que el Tano se había casado con ella solamente por su dinero. Se casó con un goruta que la iba de conde. Lo último que musicalizó Offenbach fueron los cuentos de Hoffmann, que todos ustedes conocen. Atacado por la gota murió en 1880. Dicen que Hortensia llegó corriendo para preguntar por la salud del maestro y encontró al portero llorando. El portero le dijo: Monsieur Offenbach ha fallecido sin sufrir, casi sin darse cuenta. Y ella le contestó: qué gran sorpresa tendrá cuando se entere. Y no se presentó nunca más. Se fue. El hijo que Hortensia había tenido con el duque de Gramont murió joven y ella sola se fue a vivir a Fécamp, en el departamento de La Mancha. Allí se dedicó a obras benéficas en favor de los artistas y murió el 6 de mayo de 1920, ya cerca de nuestro tiempo, a los 86 años de edad. Mirá vos. Esta es la historia, referida brevemente, de Hortensia Schneider, esta cantante, esta falsa condesa, falsa princesa y enamorada de duques, archiduques, marqueses, condes y personas de toda índole. ¿A quién podemos dedicar esta charla? Pues a ella, a Hortensia, pobrecita, que después de todo no era tan mala. Y al bueno de Offenbach, que fue el único que no se anotó en esa numerosa cola de aristócratas. Y es cierto que componía Offenbach una música facilonga, unas operetas, pero no está mal. Alguien tiene que hacer esa música. Está mal lo que acabo de decir. Está mal lo que acabo de decir. Es una música, tache eso, donde dice alguien tiene que hacer esa música, no hay necesidad. Pero, digo, esta frase parece demasiado despectiva. La música de Offenbach está bien, está bastante bien. Y no estoy cierto de que la mala música sea indispensable. A veces creo que sufrimos una presión tan grande de parte de los vendedores de basura que creemos que esa basura que nos venden es necesaria. Yo creo que no es necesaria y que es perjudicial. Y que alguna gente tiene bloqueada la posibilidad de apropiarse mediante el conocimiento del gran arte, justamente por el lugar que ocupa en su vida esa clase de música. No es tan cierto que no haga daño la música barata, el teatro barato, el cine barato. No estoy seguro de que no haga daño, le juro, no estoy seguro. Porque por lo pronto ocupa un lugar que en algunas vidas no deja resquicio para el ingreso de la maravilla del arte. Y una persona que nunca se ha asomado al arte es peor de lo que podría ser asomándose. De eso también estoy cierto. No era el caso de Offenbach, cuya música puede ser fácil, pero tiene su encanto, y después de todo, la música no tiene por qué ser compleja. No es necesario que sea compleja para que sea buena. Por lo general, la gran música es también compleja, pero no es indispensable. Se lo dedicamos entonces a Offenbach. Y al que vive de Egipto, don Ismail Bey, pobrecito que estaba ahí en el balneario, esperando a la mina, y le cayó todo un señor Schneider dispuesto a venderle armas que el que vive no estaba dispuesto a comprar en lo absoluto. ¿Y con qué podemos
ilustrar este relato lleno de príncipes, de princesas, me gusta una canción que más que un tango parece una canción de cámara. Le hubiera gustado a Offenbach esta canción que canta Hugo del Carril y que se llama justamente como aquella princesa.